organización de este interesante evento, por haberme invitado y haberme dado esta oportunidad de ofrecer aquí algunos resultados divulgados para presentar aquí esta ponencia. Hice, bueno, por un poco de formación profesional, la típica ponencia, digamos, científico-técnica, ¿no?, que se suele hacer entre especialistas. Yo sé que algunos de vosotros, los que están aquí, son especialistas e interesados en el tema, pero también me gustaría, visto como sobre todo ha sido las sesiones de estos 2 últimos días atrás, ser un poco más divulgativa también, para ofrecer un poco los resultados de la investigación de una manera más amplia y más asequible y no ser un poco tan pesada, ¿no?, a lo largo de esta ponencia. En lo que es mi línea de investigación, ha tenido ya algunos trabajos que ya son recursos que están, como no tenía que ser de otra manera, en open source, en Internet, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto algunas citas, ¿no?, como un libro que edité recientemente con mi colega de la Universidad Complutense, David Alonso García, que está publicado, bueno, en una colección. Bueno, fue como poner una pica en Flandes, ¿no?, porque es un trabajo de historia de humanidades que lo publicamos en una revista especializada en lo que es ingeniería de datos y comunicaciones, en economía y en matemáticas, ¿no? Entonces, es un poco extraño, ¿no?, sobre todo para nosotros, para los humanistas, ¿no? Luego también hay un artículo que se puede bajar, que lo recomiendo, ¿no?, porque me voy a hacer referencia a él en vez de repetir lo que ya he escrito ahí, que es la revista Tiempos Modernos, la revista online de historia moderna, que es un estado de la cuestión sobre lo que es la historia geográficamente integrada y el uso de los SIG en la historia moderna y contemporánea, sobre todo, ¿no? Y luego, bueno, algunos otros recursos que yo simplemente he puesto ahí para quien esté interesado, pues puede tomar nota y verlo, o bien preguntármelo luego directamente, que yo no tengo ningún inconveniente en repetirlo, ¿no? En esta presentación, más que nada, tengo como 3 objetivos un poco entrelazados, ¿no? Explicar un poco lo que es la utilidad de los SIG en la historia de la expansión marítima de la primera edad global, siglos XVI al XVIII, hablar un poco sobre definir lo que es el marco teórico y epistemológico de la aplicación de los SIG, lo que es esta línea de investigación que se llama, que a mí me gusta quizás un poco más que la Global History, que es la historia geográficamente integrada. Y luego voy a dar un ejemplo de visualización del Atlántico hispano, un ejemplo de caso de uso, ¿no?, de este territorio. Recientemente, un escenario muy fértil para lo que es la investigación interdisciplinar de historia y SIG es precisamente la línea de investigación de la historia global. En proyectos de investigación recientes, sobre todo desde la década de 1990 aproximadamente, la historia atlántica, sobre todo, y luego la historia global, ha experimentado lo que se ha llamado, que los colegas norteamericanos e ingleses le llaman el spatial turn, que es como el giro espacial de los análisis, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la percepción del espacio y su representación a lo largo de la historia, ¿no? Pues he puesto aquí este mapa, es un ejemplo que a mí es un mapa que me gustó mucho, que es un mapa del planiferio de Cantino de 1502, que es un mapa que muestra los descubrimientos portugueses del siglo XV, y aunque no se conocía exactamente lo que es la fecha de su elaboración, se le denomina así porque la gente del duque de Ferrara, un mercader genovés llamado Alberto Cantino, lo llevó a Italia precisamente en 1502, probablemente el mapa es incluso anterior. Yo pienso que así podía ser la percepción del mundo, de cómo lo veían las gentes del siglo XV, veían el mundo, ¿no?, a principios del siglo XV. Y desde el punto de vista historiográfico, esto ha evolucionado, esta percepción del mundo, y luego también ha evolucionado en la propia historiografía, en cómo se ha analizado el espacio, no solamente cómo se ha analizado la cartografía, que parece que es más obra de cartógrafos y geógrafos, sino también de cómo el ser humano ha construido el espacio y al mismo tiempo lo ha representado para luego visualizarlo y volverlo a analizar. Esto es lo que se puede decir, hablando un poco así en términos sencillos, ¿no?, y divulgativos y al alcance de todo, que esto es lo que se refiere el giro espacial. El giro espacial implica un contexto amplio y multidisciplinar de investigación orientado a explicar lo que son las dinámicas globales a partir de la evaluación de redes sociales y también espaciales, redes espaciales y sociales, es decir, el hombre y el medio, y de cómo se articulan también todas estas redes en el espacio, tanto en el espacio físico como en el espacio virtual, que a mí me gusta también un término que sobre todo lo utilizan los filósofos, porque también el SIG tiene mucho de metafísica, de filosofía, que es el espacio del comportamiento, el behavioral space, ¿no?, le llaman ellos.
da importancia sobre todo a la acción de los seres humanos sobre la creación del espacio. Por eso la Spatial History, la historia espacial, radica, desde mi punto de vista, a mi entender, en dos cuestiones que son de gran valor para la historiografía actual, para la forma en que tenemos hoy de entender la historia. Primero, la historia espacial ha introducido nuevas perspectivas teóricas y conceptuales basadas en una nueva y fundamental reconsideración del espacio como categoría histórica y analítica. Y en segundo lugar, la historia espacial hace uso de nuevas tecnologías informáticas y especialmente de todas aquellas herramientas que facilitan la unificación, el procesamiento, el análisis y la visualización, sobre todo en mi caso lo de los sistemas de información geográfica, los SIGs. La historia espacial también se está convirtiendo casi en un sinónimo de humanidades digitales, sobre todo en algunos campos, sobre todo en el norteamericano, tal como se ha descrito ya en muchos trabajos que se han ido elaborando desde los años 1990 hasta aquí, y que es ese estado de la cuestión al que yo me remitía antes en este artículo mío. Ya que el trabajo del historiador es analizar los cambios en los procesos a lo largo del tiempo y el espacio, aquí lo que interesa es el estudio de las conexiones globales. O sea, la historia espacial es una metodología de análisis, pues, empieza siendo una metodología de análisis más que una corriente historiográfica, pero hay que subrayar que es una metodología de análisis para estudiar los acontecimientos históricos e interpretar sus dinamismos a partir de sus proyecciones espaciales. Por lo tanto, está implicando ya una escuela historiográfica. De hecho, este giro espacial está presente ahora en todos los campos de las humanidades, pero en la historia moderna, concretamente, que es mi área de trabajo, la historia moderna y colonial, ¿no? Y esta consideración del espacio, o sea, cuando nos remontamos a un poco a la inquietud de los historiadores antes que nosotros, nos recuerda un poco a planteamientos y a aspiraciones que ya tenían Jules Michelet o Leopold von Ranke o Henri Pirén o incluso el propio Fernand Braudel, que ya hablaban un poco de esta necesidad de tener el espacio, de que el historiador no sea inconcreto en cuestiones espaciales, como parece que es en algunos trabajos historiográficos. Yo creo que, como yo he leído mucho y he sido un poco de esta escuela de Pirén, de la escuela de Anales, de Fernand Braudel, soy una incondicional Fernand Braudel, luego también de un poco valesteniana, pues puedo decir que para hacer en esta larga evolución ya a todo lo largo del tiempo, pues puedo decir que gracias a estas lecturas camino un poco, o sea, veo el mundo muy amplio porque camino a hombros de gigantes. Yo a veces creo que estos historiadores que nos precedieron, que se preocupaban sobre el espacio, pues tenían un poco un SIG en la cabeza, ¿no? Antes de que los SIG fueran inventados, la tecnología es muy posterior, ¿no? Que se inventó cuando muchos de ellos ya habían fallecido. Para mí, si tuviera que idear una frase, ¿no?, que fuese común al inicio de las obras de todos ellos y luego también de los historiadores, sobre todo del mundo atlántico y de la historia global, que se ha interesado por esta perspectiva, yo las resumiría en una frase, ¿no?, que es: la historia moderna empieza con un paisaje. Stuart Elden, en una tesis doctoral reciente sobre las bases filosóficas y metafísicas del concepto histórico del espacio, de acuerdo al pensamiento de Heidegger y de Foucault, él decía que era necesario historizar el espacio y espacializar la historia. En otras palabras, más que proveer un análisis de cómo el significado y uso de la palabra espacio ha cambiado a lo largo del tiempo, o sea, el análisis útil para geógrafos y urbanistas, los historiadores debemos reconocer cómo el espacio, es decir, los lugares, las localizaciones, son factores cruciales que determinan los procesos históricos. Así, esto es una línea de investigación que cuando yo me metí en ella sobre el año 2005, después de mucho tiempo, bueno, que fue más o menos cuando yo aprendí sobre qué era un SIG y cómo se podía utilizar en historia. Antes yo era un poco discípula, ¿no?, de la escuela de Leiden, de la historia de la expansión europea, ¿no? Y entonces estudiaba la expansión europea muchas veces sin tener mucha consideración del espacio, ¿no?, todavía, ¿no?, en la época todavía de Verlinden y de algunos otros, ¿no? Pero bueno, luego poco a poco se fue metiendo el espacio. Pues para mí, yo hago mía un poco la cita de Erwin Chargaff, un químico austriaco de origen judío que es recientemente fallecido hace relativamente pocos años, que decía que nuestra comprensión del mundo está formada por innumerables capas. Cada una merece ser explotada siempre que no olvidemos que es una entre muchas. Saberlo todo sobre una capa no nos dirá gran cosa del resto. Esto para mí es un SIG histórico. O sea, incluir las distintas capas de información que podemos los historiadores interconectar para hacer análisis.
Esta línea de investigación, bueno, yo desde el año 2005 la he estado desarrollando en 6 proyectos financiados. Bueno, he ido evolucionando desde jugar en la Liga Nacional, Regional y Nacional a ir a la Champions League, como ustedes pueden ver. He tenido proyectos de la Comunidad de Madrid, del CSIC, del Plan Nacional de Investigación, de la European SI Foundation y ya por último ya la Repanocha de la Unión Europea, de un proyecto que tengo de 4 millones de euros, financiado con 4 millones de euros. Me parece increíble en estos tiempos que corren, pero es así. Entonces, a lo largo pues, de estos años he ido desarrollando un poco esta línea, sobre todo aplicada a lo que es el tema de la historia moderna y colonial en el mundo atlántico de los imperios ibéricos. Pongo esta cita aquí un poco sobre el uso de los sí, porque es un libro que a mí me enseñó mucho, que es un colega de la Universidad de Essex con el que he tenido la suerte muchas veces de colaborar, que es Ian Gregory, que escribió un manual, que también lo pongo aquí porque el que esté interesado lo puede ver, que es un manual escrito para los historiadores que quieren usar los SIGs. Entonces he puesto también ahí la referencia y un poco la cita para que ustedes, pues el que quiera, pueda ver, ¿no? No me voy a meter en un estado de la cuestión sobre los sí, porque eso ya lo dije, lo tengo en ese artículo que el que quiera puede verlo, pero decir exactamente un poco, definir qué es un SIG. Un SIG, que son sus siglas en castellano, GIS en inglés, Geographic Information System, contiene, que es lo importante, herramientas para la visualización y análisis de datos. Recientemente, bueno, aparte del artículo que he publicado, está otra vez de nuevo citado aquí. Se puede decir que un SIG, que como herramienta metodológica, aunque últimamente se está creando el término ciencia de la información geográfica también, es decir, el SIG como herramienta metodológica está pasando como la historia espacial de método a línea de investigación, a línea a lo que es marco teórico y epistemológico para el estudio de los procesos sociales, económicos e históricos, ¿no? En general. Lo que hace es que procesa datos geográficos, esto es lo principal, la base, digamos, y sobre este procesamiento de datos geográficos lo que hace es ordena distintas fuentes en un proyecto cartográfico con capas relacionadas, que son capas que pueden tener, o sea, lo que tienen son datos empíricos organizados por capas según su naturaleza. Yo pongo aquí un ejemplo, que es este SIG. Lo puse aquí por si hay algún especialista en historia moderna y colonial interesado en echarle una ojeada, porque es un ejemplo de cómo se hace un SIG sobre localizaciones concretas, en regiones, en espacios, digamos, administrativos. Por ejemplo, se puede hacer uno de un virreinato, ¿no? Una cosa así para delimitar el espacio, que no estaban delimitados en absoluto, y ver un poco todas las capas de información que se pueda tener sobre el mismo. Lo pongo aquí, ¿no? Y voy un poco a resumir lo que hace referencia al estudio de este periodo histórico de los siglos de la Edad Moderna y Colonial, y precisamente relacionado con esta línea de investigación de la historia espacial. Hay una larga bibliografía también sobre la línea de investigación que también he citado en el artículo que antes mencioné. Y una cuestión fundamental que lleva a esta línea de investigación, que ha sido ya muchos historiadores de la historia atlántica y de la historia global se han pasado ya a esta línea, o sea que vamos a tener pronto que inventar otro término para hablar de la línea de investigación concreto. Es una cosa en que muchas veces cuando debatimos, sobre todo en foros así internacionales, sobre todo en Leiden, muchas veces hemos debatido sobre esto, también en Boston, en Harvard, ahora en Nueva Orleans, en FEGI, también creo que vamos a debatir sobre eso, que es, hay un problema en la historiografía moderna y colonial. Es la falta de sostenimiento empírico que hay detrás de algunos planteamientos teóricos historiográficos. O sea, lo cual esto significa que los estudios históricos demandan lo que es la elaboración de una nueva teoría social edificada sobre un método de análisis de la evidencia histórica misma y no basado muchas veces en discursos que últimamente, recientemente, en nuestro campo hemos tenido muchas veces que soportar, ¿no? Si algo tiene realmente en común, por ejemplo, una buena parte de los autores de la Global History, es su continua reivindicación de la relación existente entre la historia y el espacio. O sea, el cambio en los espacios o en las relaciones espaciales es lo que explica el comportamiento de los procesos y del comportamiento también de los seres humanos a lo largo de la historia. Es decir, se reivindica la necesidad de representar narrativas y no solo con lenguajes y textos, sino con imágenes que permitan visualizar la historia. Sería hacer, desde el punto de vista ya científico-técnico, esa geohistoria de la que hablaba Fernand Braudel y que él, una cita bastante hermosa, definía como la historia
que el medio le impone a los hombres a través de sus constantes, o sea, el caso más frecuente, o mediante sus ligeras variaciones, cuando es decir, lo que los ingenieros de siglos matemáticos llaman bifurcaciones, ¿no? Que también se puede aplicar en historia, cuando éstas llegan a entrañar consecuencias humanas. Esta línea, que lo que es la World Connected History, la que es la historia global conectada, es más que nada lo que es para mí la historia geográficamente integrada, que es una línea de investigación, también un interesante artículo de Jack Owens, que se puede consultar también, o está también publicado en Open Source, que explica muy bien perfectamente lo que es esta historia geográficamente integrada. Yo voy a explicar un poco las cuestiones primarias que a mí veo importante para enfocar lo que es estudio de las conexiones en el mundo atlántico de los imperios ibéricos, concretamente lo que es el resto de los imperios mercantiles europeos y lo que es el mundo americano en general, ¿no? Esta línea de investigación, la historia geográficamente integrada, surge como un paradigma historiográfico al principio, que propone tres cuestiones primarias. Primero, la historia de cualquier área geográfica debe ser entendida desde la perspectiva de su conexión con otros lugares. En segundo lugar, los periodos históricos son complejos, dinámicos y no lineales, que los define como espacialmente amplios y, sobre todo desde el siglo XV, fuertemente interconectados y en continua y global expansión, como un mundo sin fronteras. Por ello, una de sus características más importantes es que estos periodos históricos son inestables, están llenos de bifurcaciones. A veces, por ejemplo, están destinados a convertirse en algo y luego son otra cosa, ¿no? Como por ejemplo pasa un poco con el caso de las Antillas, ¿no? Las Antillas son como la sociedad, la economía, que no tenía que haber sido y sin embargo fue. El Caribe es casi prácticamente una bifurcación histórica dentro de un sistema, ¿no? Y a menudo atraviesan lo que son importantes fases de transición y permuta en lo que son sus estructuras, condicionados más que nada por el comportamiento humano, más que por la acción de lo que hemos llamado Estado, instituciones, etc. Luego lo vamos a ver. En tercer lugar, en el interior de tales sistemas, los agentes sociales y los lugares están conectados por redes humanas, en gran parte autoorganizativas. Hay un término que es la Self-Organizing Networks, que yo desarrollé también en el anterior proyecto de la European Science Foundation y lo definí en un libro que publicamos recientemente en el año 2010, Comunidades Transnacionales, que se puede definir esta Self-Organizing Network, redes autoorganizadas, como núcleos complejos y flexibles que forman redes evolutivas integradas en el marco histórico correspondiente a los siglos de la Edad Moderna. No es una definición mía concreta que yo me he inventado, sino que es una definición que yo he adaptado de la sociología y la economía, porque se utiliza mucho este término, sobre todo hoy día en los estudios económicos, ¿no? Los protagonistas de estas redes son agentes en general, o sea, son comerciantes, productores, arrendatarios, funcionarios gubernamentales, negociantes aristócratas, incluso esclavos, piratas, y fueron protagonistas de innovaciones y cambios en los sistemas más de lo que una buena parte de la historia ha señalado tradicionalmente. O sea, un hándicap, creo yo, que ha minusvalorado el papel de los agentes como protagonistas de los acontecimientos históricos, ha sido que muchos análisis se ha convertido en actores sociales a lo que no tenía que ser actor social, como por ejemplo a las instituciones o incluso al Estado o a procesos como el capitalismo, ¿no? Se ha actorizado lo que no se tenía que haber actorizado. Y esto sin duda yo creo que es más bien una herencia que todavía tenemos muchas veces, que es una visión decimonónica, ¿no? O sea, la mayor parte de muchos de estos planteamientos cuando discutimos sobre la actualización del Estado es de la historiografía del siglo XIX. Y en parte también por el interés realmente poco científico, lo que es verdaderamente interdisciplinar que hemos tenido a veces muchos historiadores. Bueno, yo pido perdón a todo el que no esté muy interesado en el tema desde el punto de vista de historia moderna y colonial, porque es quizás mucha letra en esta presentación, pero yo más que nada lo he hecho con la idea de cuáles eran las hipótesis primarias del proyecto, en un esquema muy concreto sobre las hipótesis y un poco, es como la estructura, esto es como la estructura del proyecto sistematizado, ¿no? Que yo creo que lo he puesto ahí para que si alguien está interesado pues puede también tomar nota y tener un poco alguna idea de ello, ¿no?
hace un poco hincapié pues, a las fases cronológicas, al estudio de las variaciones según lugares, ¿no? A lo que es la localización, también a cómo se integran los agentes en este proceso. O sea, los agentes sociales son como, cada agente social es como el batir de una ala de mariposa, ¿no? En este sistema, ¿no? Provoca cambios, en fin. Gracias a los sistemas de información geográfica y a este, digamos, apoyo, ¿no? Teórico y epistemológico del que he hablado, pues se pueden hacer análisis desde esta perspectiva, que es más, creo yo, más cercano un poco a más empírico, ¿no? Más basado empíricamente. El estudio tiene dos enfoques y una metodología interdisciplinar, que es primero redes, lo que son los estudios socioeconómicos, o sea, los protagonistas de la historia, y luego el espacio. A mí me gusta mucho un término que es social environment, ¿no? Que también lo he aprendido un poco de los antropólogos y de los biólogos de la evolución, que ayuda al historiador a conseguir hacer capas de información con datos geográficos, institucionales, económicos, religiosos, culturales y políticos que se pueden introducir en el SIG. Aquí pongo un poco como algunas de las cosas que se pueden hacer, como hacer las bases de datos, hacer una identificación cruzada de agentes socioeconómicos, políticos y culturales, o sea, lo que es la cartografía, esta espacialización de la historia, la construcción cartográfica, por un lado, y la cartografía histórica, es decir, la percepción, porque es lo bueno que tiene el SIG, es que puede hacer, tú haces tu propio mapa, pero también puedes vincular mapas históricos, ¿no? Para ver un poco cómo ha ido evolucionando la percepción de los lugares a través del espacio. Luego se pueden hacer modelos de análisis diferentes, como el análisis de la dinámica compleja. Hay algunos estudios hechos por matemáticos para aplicarlos a los historiadores. Yo pongo ahí el nombre de Tonu Pu y Michael Sony, porque fueron dos colaboradores míos, y tienen bibliografía sobre el tema. Bueno, Michael Sony es matemático, pero también es economista, entonces es más cercano a los historiadores, que habla un diálogo bastante cercano a nosotros, que en lo muy abstracto estamos muchas veces hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Como también la aplicación, bueno, de modelos matemáticos. A mí me gusta aplicar, esto fue una iniciativa mía y me estudié el modelo de la teoría del mundo pequeño de Batz y Strogatz, y luego voy a enseñar mi mundo pequeño atlántico, porque es que el mundo atlántico era un mundo pequeño según la teoría de Batz y Strogatz, ¿no? Que son dos matemáticos. Luego análisis de redes, bueno, hay herramientas de diversos software. Yo utilizo Cytoscape, que es el más maniobrero, digamos, un poco para los humanistas, para poder poner nosotros nuestros propios datos, y luego lo que es la geovisualización, esta arquitectura del mundo real, ¿no? Que me decían que era una base de datos histórica. Una de prácticamente la más importante quizás del proyecto sea precisamente el estudio de las redes, ¿no? Y desde el punto de vista del estudio de las redes hay una hipótesis primaria muy importante para comprender el mundo atlántico ibérico, ¿no? del mundo hispano ibérico-americano, que es que la cooperación a través de las fronteras llegó a ser la norma de la economía global y de la construcción de sociedades, más que lo que es la construcción política y administrativa de eso que se llamó imperio, ¿no? O sea, hay importancia de estudiar individuos. O sea, la base de datos mía tiene más de 3 millones de registros de agentes. Entonces, ahí hay un poco de todo, desde curas y clérigos hasta estos que viajaban para poner la semilla por ahí de las independencias y de las revoluciones. Bueno, había gente de toda calaña, también había aristócratas, mercaderes, había todo, ¿no? Pero entonces, estudiando un poco esta línea de los individuos es muy importante, ¿no? Y que también aprendes que hay cooperación, hay formas de altruismo, y cuando hay competencia, yo he aprendido una cosa muy interesante de ellos, que es que cuando la cooperación y la competencia no son, digamos, cosas contrarias. Muchas veces cuando tú tienes competencia con alguien quieres cooperar para controlarlos, ¿no? Entonces muchas veces es una cosa de la sociología y de la biología evolutiva que de hecho ha marcado mucho, sobre todo en cuestión de lo que es las compañías de comercio, las compañías de monopolio. Se nota un montón. Y durante los periodos bélicos, el mundo atlántico ibérico, desde el siglo XVI al siglo XIX, estaba continuamente en guerra. No hubo casi 30 años seguidos que no hubiera un conflicto bélico. Bueno, pues en casos de guerra todavía se cooperaba y se competía más aún. Entonces es una cosa interesante para ver de qué sistema estamos hablando, ¿no? Luego lo que son las microinstituciones, que se usan como mecanismo para resolver
problemas dentro de las esferas de las acciones colectivas, pero que implica a la larga muchas veces crear instituciones mayores, ¿no? Y luego lo bueno que tiene es que hay una gran cantidad de información de tipo familiar, social, económica, cultural y religiosa. Para mí, ¿no?, como historiadora, como los historiadores, nos interesa la historia de los seres humanos, de todas las personas que estuvieron en el mundo antes que nosotros y que construyeron este mundo que hoy somos, ¿no?, más que lo que es actorizar las instituciones, el capitalismo, el Estado. Entonces, pues la información sobre ellos es impresionante, ¿no?, lo que puede haber en esta base de datos. Se espera, bueno, aquí pongo algunas de las variables, objetos de estudio que se pueden utilizar para introducir en la base de datos y luego en un SIG y luego aplicar estos modelos de redes. He puesto, por ejemplo, que algunas de estas variables importantes sobre agentes, lo que es la localización, el estatus, tanto en la red comercial como en el plano socioeconómico, administrativo, religioso, etc. Las conexiones, la tipología de las conexiones, la localización de los agentes en la red de conexiones, los estatus de la gente en la conexión, y luego las relaciones de cooperación, las categorías. Todavía hay tantas relaciones de cooperación, tantas variables, tantas categorías que todavía tengo que confesar que no he terminado de definirlas todas. Porque es que el mundo atlántico, una cosa que es claro es que fue una especie de escenario, un medio ambiente, un social environment, donde emergieron nuevos comportamientos humanos, sociales y económicos que antes del siglo XV apenas se habían dado en el mundo. O sea, es un lugar donde emergen comportamientos nuevos. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la biología de la evolución. Y de hecho hay científicos de la biología de la evolución que están interesados en este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, una de las razones por la que me dieron el proyecto de la European Science Foundation que tuve entre 2007 y 2011 fue por esto, porque un biólogo de la evolución estaba en la comisión y dijo, esto lo quiero ver yo, a ver cómo acaba la película. Y bueno, y entonces pues es interesante. En definitiva es delimitar, si es posible, un sistema y comprender el funcionamiento de las redes humanas dentro del sistema. Hay algunos resultados ya y otros que están todavía por venir, como lo que es la proyección espacial de las redes sociales. Ahora estamos experimentando con eso. Lo que es la proyección jerárquica también de las redes. Y luego lo que es la simulación, lo que es el networking. Ahí recientemente hemos desarrollado, lo vamos a publicar un artículo precisamente en colaboración con un colega mío de la Universidad de Idaho, Jack Owens, que es historiador, y un colega que se llama Viti Kantaburuta, es un ingeniero geomático de origen coreano que está en Harvard, que ha desarrollado un programa que se llama Extreme Humanities, Humanidades Extremas, donde ha hecho, digamos, como modelos matemáticos para ver este movimiento de las networking, ¿no? No he podido traer ningún ejemplo porque está, por dos razones, está experimental y en primer lugar, a no ser que sea en su ordenador en Harvard, ningún otro soporta el sistema todavía. Pero bueno, no, de hecho, recientemente me lo quiso enseñar a través de un programa por internet donde hacemos videoconferencia y no se veían bien, ¿no? No me decían, Ana, lo ves, pero no lo veíamos. Entonces está un poco pero es un programa, Straight Humanities, que lo ha diseñado precisamente un ingeniero geomático y que el partido se lo vamos a sacar los historiadores. Entonces hemos hecho un artículo que vamos a publicar en un libro próximamente, bueno, está ahora en pruebas con la editorial Cambridge Scholar Publishing, que se llama Narrativas espaciotemporales, donde podemos ver un poco, hemos sacado ya un primer artículo de esto, ¿no?, de esta fase experimental, ¿no? Y luego lo que es el estudio de las variables, ya que es un trabajo propio ya también del historiador, pero también en plan interdisciplinar, para donde analizar la emergencia de los mecanismos de cooperación, poder ver estadísticas de probabilidades y lo que me decía incluso no hace mucho un matemático amigo mío, cuando vio la base de datos, esto es una arquitectura real del mundo, poder hacer, predecir el sistema que a ellos les viene bien para luego colaborar con los economistas, ¿no?, porque es la game theory, la teoría del juego, etc. Ya hay, bueno, esto está muy pequeño, esto es muy grande, mucho más grande. Esta es mi red de agentes, de mis comerciantes, en lo que digamos que actúan, son miembros de compañías de comercio entre España, de extranjeros que están en el comercio colonial con América desde Cádiz y Sevilla, están también en Holanda, o sea, son comerciantes de compañías holandesas en Ámsterdam y Middelburgo, y luego con todos sus factores en la zona del Caribe, etc. Bueno, esto es la compañía entera, está hecho con un programa que también es experimental, pero que todavía está en local,
que es el prototipo del servidor que tengo todavía yo del proyecto, que todavía no lo tengo abierto al público, pero que está en local, que ya más o menos funciona, que tiene que se puede ya hacer algún tipo de experimentación con los datos. Entonces, una vez lo que hice fue meter todos los datos de todos los agentes. Entonces me sale esto. Bueno, pues esto es una red compleja desde el punto de vista matemático, que tiene las características de la red compleja, donde hay bifurcaciones y donde también hay, donde también se cumple esa teoría del mundo pequeño de Watts y Strogatz, porque no hay comerciante, no hay individuo que tenga más de 4 conexiones entre ellos, ¿no? O sea, hablando un poco para que nos entendamos nosotros los humanistas, hay muy poca relación entre un mercader genovés que a finales del siglo XVI va a Cádiz para invertir en el comercio de esclavos y un cargador de mulas, o sea, de origen esclavo o mestizo en la Cuba de comienzo del XIX. O sea, si tú coges en la red genealógica y de contacto entre esos dos individuos, te encuentras que hace falta saltar solo 4 veces en el tiempo, no más, para ver la relación entre ellos. Una relación generacional, física, económica y social, y también religiosa, etc. O sea, esto es, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es el mundo el mundo atlántico de la primera edad global, es un mundo pequeño, ¿no? Según estos datos en concreto. Hay también algunos otros resultados, como esto, bueno, es un pequeño, que es una red espacial, esto es un trocito de la red. Esta es la red enorme, no se ve. Esto hay que plotearlo, porque si no es imposible verlo en una presentación de PowerPoint. Esto es la red enorme, es decir, la red donde están esos mercaderes con las localizaciones, y esto es, digamos, que es una foto pequeña de un sitio para que veáis ustedes un poco las ciudades. La Habana, Cabo Corrientes, La Coruña, Florida, Génova, Lagos en Portugal, San Cristóbal, Puerto de Santa María, en fin, tiene un poco... muchas veces el problema de esto es que tenemos que adaptarnos a lo que encontramos en la documentación, entonces a veces tenemos muchos problemas con los términos, con los toponimios, con la toponimia, perdón, o sea, con muchos conceptos que no lo tenemos muy claro y que porque la documentación histórica sale de una manera y para que luego la entienda un sistema informático hay que hacer malabarismos. Esto es otro ejemplo un poco más pequeño que está hecho con Cytoscape, que es simplemente de una red de unos mercaderes españoles que comerciaban y mexicanos que comerciaban en el galeón de la Carrera de Indias. También es una red compleja con algunas bifurcaciones en ello. Bueno, son como algunos ejemplos. Y esto es un grafo con la cartografía por debajo, un ejemplo del impacto de una red, pero sobre las localizaciones cartográficas. Y es un caso concreto. Yo he cogido unas cuantas familias de mercaderes holandeses que desde Ámsterdam comerciaban con el Imperio Español. Las relaciones que tenía. Bueno, pues tú ves que es muy importante relacionar un poco lo que es la zona con el Mediterráneo, con la costa del Levante, con algunas importantes ciudades españolas, y luego tienen algunos enclaves en América que son los hot zone, como lo dirían los militares hoy, las zonas calientes, digamos, un poco de su comercio en esas rutas que son muy lineales, eso sí, porque se adaptaban a lo que tenían, a la flota, sobre todo estos concretamente de la flota de Nueva España y los galeones de tierra firme, ¿no? Durante un periodo histórico, entre 1726 y 1748. O sea, esto es un poco, sería lo que es el impacto de la red visto en un visualizador cartográfico, ¿no? Yo y ustedes, me imagino que con esto lo ven, claro que no hace falta ser matemático para verlo. Yo, cuando he visto estos resultados, pienso que la visualización es la forma más eficiente que tiene el cerebro humano para conocer, analizar y entender los procesos y los fenómenos. Entonces, claro, esto un poco nos ayuda simplemente para quizás abrir nuevas perspectivas en lo que es la investigación histórica en general. En concreto, yo pongo mi tema, que soy un poco monotema en este aspecto, me he embrutecido un poco con el comercio atlántico, pero por supuesto eso se puede aplicar a todo lo que ustedes puedan imaginar. Aquí hablo un poco, muy resumidamente, de la metodología, ¿no? para hacer un SIG. Antes del SIG hay una cosa muy importante que es lo que es la creación de una base de datos.
aunque el título de mi ponencia tiene 1492-1778, porque es la época, ¿no?, del mundo un poco del comercio atlántico español, pero yo, en la base de datos mía, el dato más antiguo que tengo es de 1596 y el más moderno de 1810, precisamente con Nuevo México, con el Virreinato de Nueva España. Entonces, lo más importante es lo que es la creación de bases de datos. Yo tengo que decir una cosa. La base de datos que se va a utilizar para incluir en un SIG, esto es muy importante, y hay mucha gente que no lo sabe y hay que saberlo, porque sobre todo los que nos iniciamos en el tema lo tenemos que tener en cuenta. Yo empecé a recoger los datos que están aquí en mi base de datos a finales de los 80. Es decir, en una época donde todavía no existían lo que es los soportes tecnológicos que tenemos hoy día. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que a comienzos de la década del 2000, cuando empecé a interesarme por las nuevas tecnologías y por usar, pues luché un poco para que se me metiera en la mollera, que yo tenía que readaptar la base de datos a lo que es una base de datos orientada a SIG. Es decir, tenía que volver a construir mi base de datos con todos estos millones de gente y barcos y mercancías, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y, por supuesto, la base de datos requiere una pregunta. Y yo me hice una nueva pregunta, ¿no? ¿Cómo funcionaban las rutas comerciales marítimas? ¿Qué implicación tiene esto en lo que es la conexión espacial, la economía espacial del sistema? ¿Cómo se integraron las regiones? ¿Y cómo se modeló ese sistema? ¿Lo modelaron los agentes? ¿Lo modeló la política de la corona? ¿Quién o qué modeló esto? Entonces, mi base de datos está también en el repositorio digital del CSIC, se llama Crespo de Incornet Data Collections, y cualquiera la puede utilizar. Es un modelo, la he dejado también, yo soy una forofa del open source, como buena hija de la escuela de Leiden, y no tengo ningún inconveniente, no tengo copyright sobre los datos. Entonces, como el repositorio digital de CSIC tiene su Common License, la persona que la use, pues citándola, la puede emplear. De hecho, la han utilizado mucho en Estados Unidos, en China. Yo no sé por qué interés tendrán los chinos en el comercio atlántico, pero bueno, también lo tienen. Y, en fin, o sea, está abierta, es una cosa abierta, ¿no? Y luego también hay otros recursos. A partir de esa base de datos yo hice mi interfaz web, que la tengo ahora mismo en local, porque luego empezó la crisis económica y por desgracia tuve que despedir a mis 2 asistentes, pero está ahí en el local. Ahora con el proyecto este multimillonario de la Unión Europea voy a volver otra vez a las andadas. Y luego también hay otros recursos que para mí son muy importantes. Una cosa que tiene el SIG, que esto es interesante y que yo creo que esto lo tenemos que pensar de cara al futuro, es que puede integrar bases de datos diferentes, siempre y cuando estén orientadas así. Entonces yo ya he empezado a viajar por el mundo y me he puesto en contacto con mi gente que me interesa para poder, que me han recibido con los brazos abiertos, tengo que decirlo, y para poder, digamos, relacionar con ello. Aparte de lo que son las cartotecas, como la cartoteca, por ejemplo, que se hizo aquí en la Politécnica de Madrid, donde tuve un colaborador, que es la cartoteca de Dinconet Mercator, que está en la base está en la página web de la Corte, de la Autónoma. Y luego también hay algunos otros, como el consorcio de Political and Social Research, que más que nada me colaboran con estos colegas míos de la Universidad de Idaho, en Salt Lake City. Y luego también hay otras bases de datos, como es la CLIWOL Database, que es la base de datos de historia de la climatología. Bueno, ahora estoy en relación con la persona que es un colega mío, que ayudó a la colaboración de esta datos, que estamos pensando hacer un proyecto juntos, otro proyecto más, para integrarla mejor, que es la historia de la climatología mundial, ¿no? Luego, el proyecto Navigo Corpus, que está en Francia, fue financiado por el gobierno francés, que también lo que tienen es una base de datos comercial también relacionada con lo que es el mundo atlántico. Luego también está, por supuesto, la base de datos de Ertis y Richardson de los esclavos, que es una base de datos que hay que decir que ha echado por tierra muchas teorías antiguas sobre lo que es la historia de la esclavitud y ha aportado muchas novedades, porque claro, lo ves ahí, ves algo nuevo que no hemos tenido más remedio que los historiadores que volver a replantear nuevas hipótesis sobre el comercio de esclavos.
Y luego también, bueno, este proyecto Free Discovery es el proyecto nuevo que tengo, que empieza en febrero de 2014, el proyecto de una ITN Marie Curie Actions, que tiene también, que va a relacionar con la base de datos mía dos bases de datos importantes. Una que se ha hecho en Holanda, donde en su momento también participé desde mi época de estudiante en la Universidad de Leiden, pero que ahora es una base de datos que también se puede ver open source y que tiene además la maravilla, que esto han hecho los colegas de la Universidad de Groninga, es que también ha puesto no solamente los datos en sí, sino que han digitalizado la documentación de los archivos, porque claro, que eso es otro problema. Dentro de un tiempo los archivos pues los papeles viejos se van a estropear y más vale que lo tengamos en un soporte digital para poder acceder mejor a ellos y no tener que hacer esos viajes al archivo, coger esos documentos viejos que se te rompen en las manos y te coges infección de ojo y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces lo tenemos ahí, lo cual es muy importante, que es la base de datos del SON. Es una base de datos del comercio del Báltico, marcó la economía europea y la relación de Europa con el Atlántico y el Mediterráneo durante más de 4 siglos. Entonces, es una base de datos que se va a mezclar. No sé todavía cómo vamos a hacerlo, lo tengo que reconocer, porque son otros cuantos millones de datos, porque tiene hasta desde el siglo XIII, y las mías, entonces no sé, se nos va a desbordar la información. Y luego también la del TAMU Project, que es una base de datos sobre pecios hundidos, naufragios hundidos, la mayor parte de ellos están en lo que es en la bahía de Cádiz y en el canal de las Bahamas. Entonces ya os imaginaréis que yo siempre digo que a pesar de esto no soy un pirata, o sea, podéis estar tranquilo conmigo, no estoy buscando tesoros. Entonces también es una base de datos que está ahora mismo, me lo lleva un colega mío, Felipe Di Castro, que es el profesor de la Universidad de Texas, y bueno, va a venir a Madrid de Visiting Research en su momento a informar debidamente de esto. Y luego la cartoteca, como pueden ver, la cartoteca virtual es una fuente muy importante también, porque claro, ahí podemos coger no solamente mapas actuales, que lo hacemos para hacer soporte al SID, sino también mapas históricos, que eso es muy importante sobre todo para la percepción, para el análisis que nosotros podemos hacer del espacio, ¿no? De la categorización del espacio y de comprender el espacio. Bueno, aquí he puesto estas dos links, que es de Time Maps. Uno está más que nada orientado a la educación primaria y secundaria en Estados Unidos, que se ha puesto muy de moda el usar los SIG para hacer trabajos de visualización para que los niños entiendan. Y luego también hay otro Time Map para adultos. Se puede ver, no hay ninguna información peligrosa, pero entonces es también un poco para usar, y también tiene un software incluido que es open source, que también te puedes bajar y utilizar está conectado a Google Earth, que es muy... Bueno, que por eso... En fin, voy a hacer una pregunta quizás que era lo que yo me planteaba desde el comienzo de mi investigación, que era ¿qué necesitamos los historiadores de un SIG? ¿No? Pues que sea espacio-temporal, es decir, que tenga capas diferentes según sea el tipo de información, y que sea capaz de integrar distintas bases de datos y técnicas de visualización. Hay que decir que hoy día no todos tienen por ejemplo, a mí lo que me interesa es el flujo comercial, cómo representar la dimensión espacial a lo largo del tiempo. Me dieron esta diferencia que resumo, quizá lo que es la vista de las trayectorias o lo que es la time geography que utilizan ahora, que es la geografía temporal, y poder verlo en movimiento. Y otro que es lo que es la dinámica de las redes, cómo representar la dimensión espacial de las dinámicas de redes a lo largo del tiempo. Esto es un poco más complicado y todavía tengo que decir que es una cuestión teórica, pero se está trabajando en ello, ¿no? Como dije antes, tiene mucho. Bueno, esto es qué tipo de SIG. Se puede utilizar el DR, que es de pago, pero también hay un programa que yo también empecé a usarlo al principio, que te puedes bajar, que es GVSIG, Generalitat Valenciana SIG. Es un programa open source que se puede bajar de internet y que tiene también un manual de enseñanza para el que quiera, digamos, iniciarse en estos temas, ¿no? Bueno, voy a pasar muy rápidamente por el modelo de datos, rutas y barcos, agentes, para que veáis un poco cómo es el modelo de datos y cómo está relacionado. Esto concreto, si alguien tiene interés particular en ello, se lo puedo pasar. Y lo que es la cooperación, son, digamos, como dos grandes bloques, agentes y cooperación, agentes y barcos, y la cooperación es lo que, digamos, vincula las dos partes del modelo, ¿no? Este es un screenshot del Lincoln Data Provider, que es ese interfaz que tengo todavía local, que estamos metiendo un poco algunos datos.
Y luego voy a enseñaros unos mapas sobre lo que es el Atlántico hispano, un caso de uso. Bueno, pues esto es un mapa de densidades, que es donde la mayor parte de la concentración de los datos que tengo en la base de datos, en mi caso, está ubicada un poco en ese territorio. Eso es un mapa de densidades. Coincide un poco, como veis, un poco con esa monarquía hispánica global, sobre todo a mí desde 1580, que es cuando Portugal forma parte de la corona española, que eso es muy importante para lo que es la delimitación del imperio, pues Portugal prácticamente no le dio tiempo en hacer, y fue casi absorbida, ¿no?, por ese monstruo que tenía al lado, ¿no?, que era el imperio español, ¿no?, la monarquía hispánica, ¿no? Y esto es un poco el geovisualizador, un poco con algunas de las zonas claves. El geovisualizador todavía, bueno, debo decir que tiene algunos problemas, y sobre todo porque estoy metiendo datos del comercio norte europeo y a veces me descoloca un poco las rutas, ¿no? Pero bueno, pero es algo. Bueno, pero ya estos son un poco como cromos porque no podía traer la imagen viva, ¿no? Pero es un poco, esto es con Google Earth, yo con Time Map, lo que es la flota de la Nueva España y los galeones de tierra firme, y ver un poco el impacto, ¿no?, que eso hace durante 4 siglos, hace esto en la vinculación de una región, ese Atlántico Medio, que decían en mucha información de mercaderes norte europeos, sobre todo que comerciaban con el mundo comercial hispano, decía que era el mar hispánico, que era un mar peligroso. Entonces, claro, la visión, la percepción que ellos tenían era ese Atlántico Medio, ¿no?, el mar hispánico. Y luego, bueno, esto es un mapa que estamos intentando hacer con varias capas, tiene varias capas, pero aquí lo hemos conseguido hacer en un mapa, en un dibujo, porque es un problema que yo he visto con lo que es el Imperio Español de América. Está lleno, son delimitaciones imprecisas. Es un imperio impreciso. Además, las rutas no se seguían literalmente debido a la gran cantidad de eventos extraordinarios e incidencias. La base de datos tiene como casi más de un 80% de incidencias en la navegación, que cambiaba completamente todo lo que es, digamos, un poco lo que es la navegación habitual de las flotas y galeones. Y luego también la cuestión de los virreinatos, ¿no? O sea, cuando en 1717, por ejemplo, se crea el virreinato de Nueva Granada, desestabiliza mucho administrativamente las fronteras de todas las zonas colindantes, porque no hay precisiones geográficas, ¿no? Y luego también las instituciones son poco operativas geográficamente, por no decir administrativa y políticamente, y hay sobre todo mucha cooperación en las fronteras, casi más que dentro. Eso es un imperio con fronteras imprecisas donde todo parece que funciona en las fronteras, ¿no? Y la cooperación incluso excede de límites sociales, étnicos, religiosos y políticos. Eso se ve cuando se visualiza los datos de la base de datos en un SIG, ¿no? Bueno, también otro tipo de análisis que se pueden hacer, análisis de cooperación mercantil, algunas visualizaciones de casos de uso que está hecho en el Armag de Esri, como por ejemplo este es un caso de un navío holandés que fue desde York hasta lo que son las provincias del norte de Estados Unidos, las provincias americanas, y luego al Caribe, que luego fue apresado por unos piratas españoles en Santo Domingo. Bueno, se puede ver, esto se puede ver también en movimiento, ¿no? Luego el planteamiento que estaba hablando antes un poco del Caribe, que es un subsistema de la carrera de India. Estas son algunas mapitas que, bueno, la base de datos de esclavo. También se pueden hacer análisis de esquematización de un círculo de negocio, que esto es muy importante porque los círculos de los negocios son muy difíciles de seguir solo con la documentación. Si no se dibujan, yo creo que en nuestra época lo hacíamos que lo dibujábamos, si no, no lo entendíamos. Bueno, ahora por lo menos tenemos un mapa. Y luego, bueno, pues hay algún tipo de... Esto es alguna geovisualización y análisis de algunos mapas que he incluido, hecho precisamente con el Armag de Esri. Algunos, bueno, el impacto un poco de lo que es la compañía de monopolio, también se puede ver. Esto es una geovisualización espacio-temporal con un programa que se llama Tracking Analyst, que se puede ver un poco en movimiento, como si fuese un programita de... Y bueno, estos son unos mapas así, un poco de que hemos sacado. Que esto es porque yo quería ver un poco con los topónimos cuáles eran las principales zonas de comercio donde paraban según los derroteros de las flotas y no de las ordenanzas de las flotas, porque a veces difieren, o sea, a veces no compagina. Y estos son por algunos mapas que estamos sacando un poco de la zona del Caribe en concreto. Me interesa más el Caribe.
Pues, en definitiva, simplemente decir que con este tipo de datos empíricos, a mí me está relacionado un poco ya como conclusión de lo que estamos hablando el primer día aquí, a mí me está cambiando un poco la forma de plantear la investigación histórica. Yo creo que en el futuro la investigación histórica tiene que ser científica y postnacionalista. Entonces yo pienso que en estas herramientas, aparte de revisar lo que ya sabemos y ver un poco, cotejar fuentes distintas que no nos ha dado tiempo, que nos es imposible humanamente verlas, podemos ver también un poco replantear algunas de las cosas que hemos hecho. Y nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana Crespo. En la ciudad natal de la profesora Crespo hay una infinidad de torres desde donde los comerciantes vigilaban la llegada de sus naves. Yo, cuando conocí el trabajo de la profesora Crespo, comprendí que lo que había hecho era, de hecho, elevarse más allá de las torres. Porque estoy sobre hombros de gigantes. Efectivamente. Estoy sobre Fernán Broudet, pero él no tenía así. Digamos que nos han surgido aquí una serie de temas muy interesantes que se han ido quizá tocando parcialmente en las intervenciones anteriores. Por ejemplo, el giro espacial que veíamos con el profesor Anaclet Pons el primer día, que también en la literatura está teniendo un lugar clave. El aspecto de unión de varias disciplinas que veíamos con tu colega Juan Vicente, que también es necesario e imprescindible, este factor un poco de juego, de ir probando distintos programas, distintas aplicaciones, tiene que ver con un cierto concepto también de bricolaje que uno se encuentra en las humanidades digitales, porque uno echa mano en el fondo a lo que encuentra, a lo que puede. Y la pregunta clave, una de las preguntas clave que nos dirigían en este ciclo, a la cual yo creo que ya has contestado, era si realmente te has encontrado con un nuevo objeto de estudio mediante el uso de estas herramientas. Es decir, estos mapas, estas trayectorias que ves, ¿te han configurado un nuevo objeto de estudio? Pues sí me lo han configurado. Yo estoy, lo que he dicho últimamente, me está cambiando totalmente la forma de ver esta línea de investigación, pero también, más que nada, porque estoy aprendiendo mucho de otros colegas. Como antes estaba diciendo, estoy aprendiendo mucho. Entonces tengo, digamos, ahora como más recursos que cuando empecé a finales de los 80 sobre esto, ¿no? Porque claro, estoy viendo mis mismos datos con otra perspectiva. Entonces, yo antes tenía una idea, y más como casi tenemos una formación histórica, tenía una idea un poco más cerrada, digamos, de los temas, más nacionalista, más enfocada a lo mejor a verlo desde una perspectiva, y esto me está dando una visualización mucho más amplia, valga la redundancia, del espacio, no solamente, sobre todo si viajas un poco por esto y lo ves, y hoy día, lo que es hoy día, te das cuenta lo que fue en su época y es ahora, y ahora lo ves también un poco gracias a los datos, ¿no? A los datos empíricos, que yo creo que es muy importante tener en cuenta y tenerlo siempre presente, ¿no? Eso es una cosa que muchas veces a veces me decía un colega mío, decía, ¿se puede escribir la historia sin datos? Digo, ¿pero cómo va a ser eso? Eso no puede ser. Entonces nos estamos inventando. Entonces nos convertimos en analistas políticos, que también lo sabemos hacer muy bien los historiadores, cuando queremos, pero lo importante es la investigación. Yo quiero saber realmente cómo este sistema impresionante, a pesar de que tenía los pies de barro, se mantuvo durante más de 4 siglos. Sí. Y yo he aprendido con esto. Yo sé ahora por qué se mantuvo. No se mantuvo porque había una corona española que ponía allí las milicias y ponía... Entonces... Tenemos una pregunta ahí. Sí. ¿No? Me lo ponías a huevo, como vulgarmente se dice. Claro, yo estoy intentando sacarte aquí un mapa en la BlackBerry, pero es horrible porque lo deforma. Y es de un proyecto que estamos haciendo en la Fundación, que a su vez es un proyecto que hizo el profesor Marchena en el año 2005, donde fijaba todas las tropas españolas donde estaban ubicadas en el siglo XVIII en el Imperio Americano. Y
luego te lo enseño, o sea, es vale. una tontería enseñarlo aquí, Sí, sí, vale. pero casa muy bien con ese mapa que has puesto tú de fines del 18 de zonas calientes, más naranjitas y tal, con lo cual esa idea de ese imperio desorganizado, pues a lo mejor lo que te falta es cruzar tu base de datos con los 23.000 soldados que tiene fichados Marchena. Más gente todavía me vas a dar. Claro. Yo encantada de la Claro. vida, pero creo que esto me va a durar el resto de mi vida. Claro, pero es que... Pero eso es la ventaja. O sea, si tú empiezas a focalizar una serie de datos y Sí. marginas otros, pues claro, la interpretación te va a salir a partir de datos que tú quieras hacer. Es como cuando se hacían antes correlaciones y regresiones matemáticas. Pues muchas veces suplías los datos que te faltaban con una aproximación. Pues bueno, pues, Claro. pues no sé el grado de tecnología, pero tengo aquí una red de ferrocarril. Pues me imagino que las instalaciones industriales que lleva un ferrocarril pues tiene una tecnología mucho más avanzada. Pues un poco por ahí va, porque... A ver, yo no me estoy imaginando nada aquí. Vamos, bastante tengo con la realidad. Yo antes dije que lo bueno que tiene el SIG es que integra bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La base de datos mía, la que tengo yo, que empecé a hacer en los años 80, tiene más de 4 millones de registros. Ahora, gracias a que tengo el proyecto de la Unión Europea, voy a poder integrarlo con otras colegas míos que han hecho otras tantas bases de datos de millones de registros. Porque vamos a contratar gente que lo va a hacer. Y ingenieros, historiadores, sociólogos, economistas, gracias a que tenemos un proyecto de 4 millones de euros. O sea, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Es que en estos tiempos que corren en las humanidades, si no tenemos este tipo de cosas, que no podemos hacerlo. Nos encantaría. A mí me gustaría meter todas las bases de datos del mundo aquí. Y es más, cuando hice la evaluación de la European Science Foundation, bueno, pues uno de los evaluadores del proyecto fue Manuel Wallerstein. ¿Y sabes lo que dijo? Que a él le gustaría también ver sus datos en mi base de datos. Y yo dije, para mí, por Dios, ojalá, pero es que voy a morir antes. No solamente me va a llegar el resto de mi vida. Entonces, tenemos una limitación con los datos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí están los modelos matemáticos y los modelos sociológicos. Que nosotros, con una serie de datos, como nuestro mundo es un mundo pequeño, podemos plantear modelos y debatir sobre ellos. Que parece que somos historiadores y nos viene muy bien la discusión. Y entonces, a raíz de eso, pues vamos a seguir, digamos, proyectando todas esas ideas. Que yo pienso que esto es el futuro de la investigación en historia, creo. No solamente en este caso del mundo atlántico, porque es que en Asia tienen otra buena. Tengo colegas que están estudiando el Pacífico y ¿por qué no también me dijeron, ¿por qué no hacemos digo, el mundo? Sí, el planeta Tierra voy a hacer. En vez de Ana Crespo Comercio Colonial Español, Ana Crespo Planeta Tierra. No, a ver, esto no puede ser. Tengo el Pacífico Español, ¿no? Entonces, claro, eso es muy difícil. O sea, eso es una cosa que lo que tenemos que hacer es, yo me siento satisfecha ya en haber conseguido plantear esta línea de investigación así, poner a los recursos, luchar con la Comisión Europea para que me den esta ITN de Marie Curie, que es muy difícil, que en Historia Moderna es la primera vez en España que dan una, en Historia Moderna y Contemporánea, y ahí vamos, gracias a ese dinero, cosa que nos va a dar el Plan Nacional de Investigación de Madrid, voy a contratar a 9 personas que van a hacer 9 tesis doctorales, que tengo miedo de abrir la convocatoria porque se me van a presentar unos pocos, tal como está todo. Entonces, esta gente lo que va a hacer es usar esas bases de datos, usar esos recursos y hacer nuevas tesis para el futuro, nuevos planteamientos, nuevas revisiones. O sea, es una línea que nosotros, ninguno de nosotros, va a ser de aquí a 5, 6 y 7 años, o lo que dura un proyecto, que son 4 años o 5 como mucho. O sea, nosotros tenemos los recursos. Esto es un reto para el futuro. Es un reto para el futuro, ese futuro de la historia científica y postnacionalista que queremos. Claro, y la historia compartida o cooperativa. Exacto. Claro, porque tú has citado la base de datos de ELTIS, que la lleva haciendo toda su vida de esclavitud. Claro, pero es que ahora lo tienen hecho de una manera que cualquiera que encuentre un dato se lo manda y lo suben y constantemente va cambiando la percepción. Yo, por ejemplo, echaba en falta cruzar tus datos con la base de datos de Fichot, la que lleva haciendo Jean-Paul Tardieu. Claro, eso ya sería la repanocha, porque ahí tienen miles de funcionarios coloniales de todas las épocas. Estuve hablando con Jean-Pierre Dieu
sobre el tema. O sea, hemos estado negociando sobre esto. El problema es que ellos Sí, es un entorno muy cerrado se el han quedado FileMaker. sin financiación. Claro. No, y además el FileMaker es como muy cerrado. ¿Qué hacen? O sea, Tenemos aquí otra pregunta o intervención. No, yo te escuchaba y me moría de envidia. Es decir, te tengo que decir que tus datos de aquella tesis que hiciste hace 30 años están también metidos aquí, ¿eh? no, pero hablaba el lunes de cuando Clio se adornaba con circuitos integrados. Es decir, nosotros en los años 73, 74 empezamos con Enrique Tandeter una investigación sobre el funcionamiento del mercado Potosí, que prácticamente abarcaba toda América del Sur. Y la fuente que teníamos era precisamente los libros de alcabalas de Potosí, donde día a día se registraban todas las operaciones que pasaban por Potosí, nombre de los comerciantes, comprador, vendedor, producto, etcétera, etcétera, origen de la mercancía y demás. Claro, con esta tecnología, una investigación de esa naturaleza hubiera dado resultados, sí, claro, digamos, ya de por sí, de unos resultados fantásticos para la época, pero claro, cuando yo decía memoria de envidia, pensaba, pero bueno... puedes volverlo a hacer, que es lo que estoy haciendo yo, estoy volviendo a hacer la misma investigación, como si no lo hubiera hecho. O sea que, bueno, habría que recuperar esa base de datos para base saber dónde está, claro, y realmente aplicarla, porque sería realmente datos, resultados fantásticos. Pues cuando tú quieras me dices dónde está. Yo encantada. Pues nada, muchas gracias, Ana Crespo, y ahora haremos un corte de 5 minutos. Gracias. Gracias.